es momento ahora de presentar a otra persona que no le cabe una etiqueta ni tampoco una definición que lo limite. Él es médico, piloto, dirigió películas que nos hicieron pensar muchísimo y generaron, ¿no?, un punto de quiebre también en la historia de nuestro país. Además de todo eso, se sube al escenario para incomodar y para hacernos también reír y hacernos pensar con muchísimas ideas disruptivas. Además de todo eso, como si fuera poco, cocina en uno de los restaurantes más importantes aquí de la ciudad de Buenos Aires y que tiene muchas veces ya la agenda completa por todo el año. Hoy nos va a llevar a recorrer distintos caminos por el mar, por el cielo y por la mesa, y el concepto, la idea principal es pensar juntos qué significa realmente alimentar a alguien. Les pido un fuerte aplauso para presentar en el escenario, en este espacio que llamamos Charlas Aprender, al señor Enrique Piñeiro. Muchas gracias. Buenas. Buenos días. Ayer, a eso de las 4 de la mañana, nos llamaron de la organización de este evento para decirnos que podíamos pasar video. Y obviamente estoy exagerando un poquito, pero cuestión que fue tan a último minuto que no se nos ocurría bien cómo armarlo. Y entonces le pregunté a algunos de mis colaboradores que están acá si se les ocurría algo, y como a mí no se me ocurrió nada, finalmente mandamos un video que trata de sacar el miedo a volar. No tiene nada que ver con nada, pero me parece que podemos empezar por ahí. Y les pido a la organización si lo puede pasar. ¿Por qué vuelan los aviones? Avión, guante, para hacer una demostración científica. Tenemos de Lord Cheselin. Fijador, Loro de Cheselin. Auténticamente masculino. Auténticamente masculino. Y así las próximas 2 horas. Lord Cheselin también vienen pocos. Última, un alisador de Lord Cheselin. ¿Por qué vuela el avión? Es como el avión estuviera así. Los aviones, algunos por la forma de ala, otros por el ángulo de ataque, sustentan, hacen que la presión acá sea más alta. Entonces se hace como un fluido más denso abajo que arriba. Abajo de todo tiene una tonelada de Lord Cheselin que lo sostiene. Turbulencia, el gran cuco, no pasa nada. Esto es un avión volando. Va a ir un poco para arriba, un poco al costado. No tiene movilidad ahí adentro. Así que todos esos sopapos tremendos que sienten... Es esto. Estás en un frasco de Lord Cheselin cuando estás en un avión. Toda vez que ustedes están asustados arriba de un avión, no pasa nada. El problema serio arriba de un avión es que haya un mosquito, porque esos sí son letales. Bueno, como inicio, además cada vez que ustedes tienen miedo hay alguien que está haciendo caja. Eso es otra cosa. Hay toda una industria del miedo. Y en general nos impide abordar racionalmente los problemas y establecer diálogos. Porque nos hemos vuelto muy endogámicos. El que no piensa como yo es un enemigo. Y en realidad no funciona así la cosa. En general los humanos hemos tendido a generar acuerdos para poder convivir. Y hoy día eso no existe. Hoy día no cambia mucho según quién gobierne, porque antes era
un facho que te decía que eras un facho gorila, ahora es un facho que te dice que sos un zurdo seguido de epítetos. Cuestión que estamos siempre en nuestro propio pool endogámico hablando con gente que piensa como nosotros. Y eso es letal para la creatividad, para el pensamiento humano, para la convivencia. Si solo hablamos con gente que habla y piensa como nosotros, pues vamos a ir cerrando cada vez más los grupos y poder escucharnos cada vez menos. Entonces, pensando en lo que podía decir hoy, ¿me pusieron el timer? Sí, no. Sí lo pusieron, ¿no? Sí, es ese. En lo que podía decir hoy, lo primero que se me ocurre es que si estamos en un lugar donde se puede hablar de la agricultura, de los agroquímicos, de lo que pasa, de cómo nos alimentamos, bueno, primer punto tenemos que abrir, porque si nos ponemos endogámicos, o sea, lo que nos olvidamos es que en el diálogo, la misión que yo tengo, si yo creo que algo realmente es bueno para la humanidad, para todos, mi misión no es empezar a llenar de insultos y epítetos al que no piensa como yo. Mi misión es tratar de convencerlo. Y para convencerlo tengo que hablarle en términos que pueda entender y que lo que le estoy diciendo de alguna manera pueda cambiar mínimamente su pensamiento. Y yo dejar que el mío cambie, si lo que escucho en ese intercambio cambia algo. Porque yo estoy acostumbrado, curiosamente, un par de días antes de esta charla empecé a recibir esos contratweets muy agresivos sobre... Porque yo en general recibo una foto de un cirrus y dice, nos están intoxicando, nos están matando. Y, Piñeiro, ¿no decís nada de esto? Sí, gordo, es un cirrus, te juro que es un cirrus. Le he volado pegado, le he volado para abajo, le he volado en el medio. Es un cirrus, es una nube. No pasa nada, relax. Sí, claro, mirá para otro lado. Después me mandan la estela de condensación de un avión. Los gases de escape de la turbina, a esa temperatura, hay un punto que se llama punto Mintra, que congelan y hacen cristales. Y eso se ve como una estría blanca, o más oscura, depende cómo pega el sol. Y esto son los gases de escape que sí, claro, y sí, sube la apuesta. Un 777 en Singapur sacando una columna de humo negro de la cola. Y esto también, ¿no? Esto no vas a decir nada. Entonces ahí me insuflo un poco, le pongo una foto de un avión fumigando. Digo, para mí esta es la única estela que te tenés que preocupar. Sí, claro, y ahí caen un montón que el glifosato es bueno, que en realidad... Empezás a escuchar un discurso muy parecido a lo de los órganos fosforados hace 30, 40 años atrás. Entonces ahí ya le contesto, le digo, no, mira, ese es un 777 en Singapur que se le incendió la APU. La APU es la Auxiliary Power Unit, es lo que nos da electricidad y aire acondicionado cuando estamos en tierra. Y eso se le incendió la APU, es un incendio. Pero no es que también se tiran cosas tóxicas, también se sembraban de mercurio, plata y no sé qué otra porquería los Charlie Bravo, los cumulonimbus, para evitar el granizo, y lo hacían con cohetes rusos, y la evaluación la hacían los rusos y venían con el Antonov, que tenía 22 o 24 ruedas a Mendoza, y tiraban esas cosas. O sea, pero para poder desbrozar, no podemos seguir acusándonos de cosas. Tenemos que tratar de hablar. Y para hablar, me gusta el nombre, aprender. Porque hoy día aprender se ha vuelto un proceso muy complicado. Porque por primera vez en la historia de la humanidad, la generación que está empoderada y le explica a los niños, a la generación que viene, cómo manejar las herramientas que mueven el mundo y que les van a hacer armas de supervivencia y que regulan la economía, manejan la convivencia, la comunicación, todas las quehaceres del ser humano. Por primera vez, antes enseñamos a leer, escribir, hacer cuentas, todo eso nos servía ahí afuera. Ahora
Seguimos enseñando caligrafía, ortografía, ponemos notas, le decimos a uno que su dibujo es mejor que el del otro, entonces le ponemos un 10 en dibujo. Ese tipo de cosas que eran para el Imperio Británico. ¿Por qué querían caligrafía? Para poder leer todo el rapiñaje que estaban haciendo y hacer las cuentas del botín que se estaban llevando y después exponerlo en el British Museum o en el Louvre o donde sea. Pero necesitaban que la gente escribiera clarito. Ahora no tenemos esa necesidad. Pero no estamos acomodándonos a esa necesidad. Seguimos, en muchos casos, la caligrafía es una especie de habilidad para el dibujo. La memoria es algo que se califica en los sistemas educativos. Cuanto más te acuerdes, mejor te va a ir. Pero la memoria es algo estructural, es como la estatura, el color de ojos. Entonces yo tengo un sistema basado en la memoria, la altura. Entonces los de 1,90 se van a sacar 10 siempre y los de 1,40 se van a sacar 4 siempre. ¿Cómo hacemos? No está bueno. Además, por eso en los aviones no lo usamos. Tenemos listas de chequeo. Los memory items de un fuego en un motor son 4. Reducimos, cortamos, tiramos el matafuego, 30 segundos, pum, tiramos el otro si no apagó. Ya está. Después, con un fuego en un motor y todo, sacamos la lista y vamos leyendo. Porque sabemos que la memoria es algo que viene o no viene, no confiamos, no nos interesa. Pero yo cuando era chico, era clásico, prueba. Y tenías que poner cosas que memorizaste. La prueba inolvidable para mí fue una que me pedían la longitud del río Duero, Guadiana y Guadalquivir. ¿Para qué? O sea, me pasé la vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro. A nadie le importa. Ando ahí, che, ¿no querés saber la longitud de un río español? No, me tengo que ir, pará. ¿Qué sentido tiene? Las tablas de multiplicar. No, para el boleto del colectivo. Sí, pero no había inflación. El patrón oro mandaba, bueno, podías imprimir billetes como ahora. El valor de la moneda era una tarea del Estado. Hoy cuidar el valor de la moneda es un problema tuyo, porque te la van a inflacionar a como quieran. Entonces vos tenés que aprender a invertir. ¿Te lo enseñan en la escuela? No, absolutamente no. No te enseñan, por primera vez en la historia de la humanidad, la generación que está enseñando conoce menos de las herramientas que mueven al mundo que la generación que está aprendiendo. Que quieren hacer aprender la hora con las agujitas de reloj. Los pibes dicen, no, ¿para qué? Si te dice el número. Cuando te quieren enseñar algo que visiblemente no sirve, empiezan los problemas. Porque entonces yo digo, bueno, fenómeno, seguí enseñando así. Ahora, la próxima vez que te subas al avión, yo no voy a usar el GPS, ¿sabes? Porque hay que defender las viejas maneras. Voy a usar un sextante. Me voy a poner una ventanilla, voy a tratar de bajar una estrella, le voy a decir a un navegador que no tengo, que haga un mapa. No existe más. Entonces, el poder aprender tiene que ver muchas veces la metáfora del sistema educativo. Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, él se había hecho una guitarra él y en los recreos la tocaba. Se la sacaron. Esa es la metáfora del sistema educativo, básicamente. Entonces tenemos que, obviamente, no todos son así, ni mucho menos. Y hay mucha presión para adaptarnos a los tiempos. De hecho, Sugata Mitra, el hindú, habla del SOUL, Self-Oriented Learning Environment, que es que los chicos aprenden solos. Fue el que les puso las computadoras en los slums, en las villas de Bombay, y empezaron a juguetear y empezaron a aprender un montón. Y se agruparon por la afinidad en el curiosidad del aprendizaje, no por edad. Todo por edad. Imagínense, todo el público tiene que tener 38 años y los oradores 42. ¿Para qué? ¿Por qué? Con los chicos hacemos eso. Nos agrupamos por edad y listo. Y hablando de chicos, es como... Yo de alguna manera siento que estoy haciendo lo que hacía cuando tenía 6 años. Que estoy de alguna manera metido adentro de mis juguetes o mis juegos. Que si he actuado o si he cocinado o si he volado,
tiene que ver con lo que yo hacía a esa edad. Yo me hacía un rollo de papel así, lo ponía abajo de la escalera, ahí me dibujaba todo el overhead panel, la ventana que caía, ahí ya no lo pegaba más, caía así, eso la ventanilla con las nubes, el comando, y ahí me sentaba en una silla horas a estar volando abajo de la escalera. A los 6 años cociné por primera vez un huevo frito, porque mi casa era muy particular. No tengo toda esa historia de mi abuela, me enseñaba, nada. A mi viejo no le gustaban las especias, ni el ajo, ni la cebolla. Mi madre decía que era una gran cocinera, pero nunca la vimos poner una pava de agua a hervir. Y mi abuela no tenía la menor idea para qué servía una cocina. Entonces yo dije, si no cocino acá, yo no sobrevivo. Y cuando hice un huevo frito en esa sartén de aluminio, que todavía la tengo con todos los mangos de vaquerita completamente quemada, vi transformarse esa cosa viscosa transparente de la clara del huevo, un moco inmundo, transformarse en un huevo frito por acción del calor, que después entendería que no hay muchas más variables biofísicas que HTTP, o sea, humedad, tiempo, temperatura y presión, para aplicar a un producto y transformarlo. Fue la alquimia, fue descubrir eso y decir, wow. Y la actuación es lo mismo, todos los chicos son actores, todos los chicos hacen pum, te maté, y otro te dice, tirate, no, la bala pegó acá, no, tirate al piso, discutía. Ahora te dan un chumbo así, explota, el otro se le llena la camisa de sangre, se tira al piso sin discutir y ahí empieza algo. Y encima te pagan por hacer eso. Yo siempre decía que hay 2 formas de ganar plata sin trabajar. Una es ser piloto y la otra es ser actor. Y después, cuando abrí el restaurante, agregué a los sommeliers. O sea, pues llegaba a las 3 de la tarde y 8 copas de vino, estamos trabajando. Sí, con cara de no me fastidien. Y escupen, no se hacen unas cosas horribles. Ahí me di cuenta que los sommeliers no tienen ningún sentido del humor. Así que me volví a decir que solo ser piloto y ser actor se puede ganar plata sin trabajar. Pero ¿cómo empecé? Empecé con lo que yo quería hacer cuando era chico, experimentar en la cocina. Yo decía, me voy a poner un lugar en donde yo pueda experimentar en la cocina, pongo 4 mesas chiquitas, viene la gente y le digo, bueno, siéntese ahí, ahora estoy haciendo esto, que paguen algo simbólico y si sale mal yo pago la pizza. Esa era mi idea básica, 4 mesas, no sé cómo terminé con panadería, la cava, el restaurante. Después entendí, porque yo en general tengo esa cosa, como que hago cosas que no sé bien a dónde me llevan y las piezas van encajando. Y ahí es como dije, empiezan a pasar otras cosas. Empezás a descubrir los productores increíbles que hay en este país, pero es increíble las cosas que hay. El vergel tenemos 15.000 kilómetros de costa, no consumimos pescado. Pescado de agua dulce, el dorado, el patí de surubí, el mandubí, la boga, son exquisitos, no se usan. Entonces, ahí empecé como a entender el sentido, empecé a entender el sentido de que exclusivo, un lugar exclusivo, es un adjetivo calificativo positivo. No, es súper exclusivo. Exclusivo quiere decir que excluye, que deja afuera a. Digo, no. Lo último que queremos es un lugar exclusivo. Yo quiero que venga un pibe de 18, se pida una empanada, una cerveza y pase ese momento. Y si el otro quiere Chateau Margaux 2000, que tenés que hipotecar la casa y vender el auto para tomar, perfecto. Pero se sienta al lado y con el mismo trato y las mismas condiciones. Porque en el fondo la cena es la celebración del día. Es la celebración de cuando se faena un animal, la cena del pueblo. Esa era la fiesta. No era la fiesta porque estaban contentos por el día patrio, por nada. Estaban contentos porque ese día comían de verdad, se había faenado un buey o lo que fuere. Entonces, la cena es un momento de la vida que hay que diseñarlo, ¿no? Además hay gente, millones de personas dedicadas a diseñar nuestra cena. O sea, están sembrando, están cuidando ganado, están produciendo leche, huevos, todas esas cosas que
me fui dando cuenta, estaba bueno que produzcamos y que conectemos. Y no es la idea que produzcamos todo lo que se consuma, sino que dar lugar a todos los demás productores, que además tenemos un sincero y profundo aprecio por cómo nos ponen en valor a nosotros, porque en realidad son los productos. Y hay productos absolutamente increíbles que nacen de esta tierra y que no los valoramos debidamente. Entonces, en esa idea y tratar de nosotros producir nuestras cosas para que al menos puedas cenar de punta a punta con trigo producido por nosotros, por la harina, por después el pan, por después la manteca del ganado nuestro, del lotambo nuestro. Eso es como una línea de base y después todos los demás. Entonces la verdadera riqueza de este país, que es un vergel, de alguna manera empieza a demostrarse. Y de ahí, obviamente, digamos, mi conexión con mis juegos infantiles, que yo sentía que yo jugaba mucho con los avioncitos, y hasta que un día finalmente, de alguna manera, fue el momento revelador, fue cuando yo hacía todo ese jueguito de hacía el ruido de los motores, los DC-8 eran jets puros, los Boeing 707 hacían un ruido infernal, pero a mí me encantaba cuando los cortaban, ese silbidito que quedaba y toda la gente que se apiñaba, porque en la década del 60, claro, eran 50 personas alrededor de un avión. Hoy hay máquinas, hay cinturones, antes tiraban todo así. Y cuando todo eso pasaba, a mí me parecía alucinante y veía que todo el mundo miraba la cabina y esperaba alguna seña o alguna cosa. Y me fascinaba esa escena. Y un día que, curiosamente, pues yo volaba en una línea aérea bastante complicada, que tenía muchos problemas de todo tipo y color, pero ese día la meteorología estaba bien, no había mantenimiento, no había problema. Me senté a tomar un café y empecé a mirar abajo todos esos autitos, esa gente, que era menos, pero seguía siendo. Y de alguna manera me di cuenta que me había metido en mis juguetes. Y entonces, metido que fui en mis juguetes, los aviones, que para mí eran un objeto de culto, de deseo, de realización, de espiritualidad, de lo que quieras, todas las vicisitudes humanas para mí estaban puestas en un avión. En un sistema como este que por alguna razón permite una acumulación indefinida, si vos entendés los mecanismos para hacer dinero, que no son trabajar, no se lo crean un minuto y no se lo digan a los niños, pues no es verdad, que el ahorro es la base de la fortuna, no es verdad. No, lo vas a perder todo, la base de la ruina, porque ahora se inflaciona. Así que vos tenés que cuidar tu moneda. Y uno entiende los mecanismos, que entre los más honestos está la compraventa de acciones, y comprás pedacitos de empresas reales que existen. Después vienen los puts, los calls, los options, toda la timba financiera que te la encargo. O sea, ahí se produce dinero sin producir valor, sin producir bienes, sin producir nada. Y el sistema te permite acumular cuanto quieras. Entonces en ese punto digo, bueno, pero se tiene que poder hacer algo, se tiene que poder hacer un capitalismo disruptivo. Perfecto. Si entendés cómo se hace, el dinero se hace hablando por teléfono. Compra Apple, vende Apple, compra Nvidia, vende Nvidia. No vendan Nvidia porque está subiendo mucho, pero se hace así. Entonces, ¿cómo es? O sea, gente que se desloma, se mata trabajando y un llamado por teléfono da ganancias que no va a tener en 10 años el que está todo. Por eso yo ideológicamente me opongo al limoncello, porque el limoncello es es lo mismo, es el pepítome del capitalismo. Te vas a la farmacia, tirás alcohol, azúcar y un limón, te vas y al mes volvés y lo vendés al mismo precio de una botella de vino. Que tuvieron que cultivar, que tuvieron que mirar el cielo, que tuvieron que decir que ahora cortaban la uva, que la pusieron años en donde, en barricas o no barricas, madera, no madera, después la botella la van probando, ahora salimos. Y todo eso es lo mismo. Bueno, es la metáfora del capitalismo, es eso. O sea, puedes hacer plata sin hacer nada. Entonces en ese punto dije, el capitalismo, hagamos algo disruptivo de capitalismo, es decir, usemos los chiches de lujo, porque vos con el dinero, fuera nutrición, techo, salud y educación, no te puedes comprar nada. Puedes comprar tiempo y despreocupación por el dinero, pero la mayoría de la gente que tiene dinero está muy preocupada tratando de hacer dinero, así que tampoco está despreocupada del dinero. Entonces todo es un círculo muy chiflado. Y después, ¿qué haces? Compras un barco, el jet privado,
la casa. Bill Gates tiene 64 dormitorios en su casa. Nadie tiene 64 amigos para invitar a dormir. ¿Para qué? ¿Entendés? 8 autos, 10 autos. Entonces, comprar los chiches del capitalismo y usarlos de manera disruptiva me llevó a volar aviones en misiones, digamos, de intervención directa. O sea, no esperar que toda la cadena de y quién transporta y cómo se contrata la licitación. Vamos. Cuando fueron los ataques en Tel Aviv, el embajador israelí nos pidió que fuéramos a sacar 200 chicos que estaban en un viaje de estudio sin los padres. Nos lo pidió a las 7 de la tarde, a la 1 de la mañana estábamos despegando. Después no nos dejaron aterrizar en Tel Aviv y de manera bastante amenazante. Anda a saber. Pero lo que quiero decir es que nos da la capacidad de entrar. Obviamente también fuimos a Gaza, entregamos 2 cargamentos y se bloquearon los pasos. La primera guerra con bloqueo de pasos de ayuda humanitaria, 5 responsables extranjeros. O sea, estamos entrando en un nivel de deshumanización bastante violento que, la verdad, hace temer por el futuro. Porque incluso se van bloqueando los lugares en Sudán, que habíamos hecho ya 2 cargamentos, habíamos llevado 80 toneladas en barco de ayuda de Cruz Roja que estaba en los warehouses, en los galpones de Dubái, y llevamos toda esa carga y el último que nos quedó, que eran 20 toneladas, que fuimos con el avión, aterrizamos, descargamos todo, pero ¿qué descargamos? Comida. Comida. Para que ese acto, esa fiesta de cenar, aún así en esas condiciones tan atroces y con tan poco, para ellos se transforma en una fiesta. Uno lo mira y dice, no hay nada que festejar acá, pero sí hay para ellos, pues si no, no tendrían nada literalmente. Entonces, a las 12 horas que despegamos, porque hacíamos Jeddah por Sudán y volvíamos a Jeddah, cosa de tener un tramo corto y controlable, bombardearon el aeropuerto, el avión que estaba al lado nuestro no está más, o sea, se bloqueó ese paso de acceso también. Y no había sido bombardeado nunca a lo largo del conflicto, era el puente por donde... Es decir, tratando de ponerse del lado de la población civil maltratada por quien sea, porque las atrocidades no tienen nombre ni partidario, ni ideológico, ni justificación alguna. Las atrocidades contra civiles no deberían existir en ninguna circunstancia. No me importa si alguien se escondió dentro de un hospital o si hace 40 años que te están hostigando. Es población civil, son niños, son mujeres, no están participando. Y de la misma manera con el barco, otra instancia vuelve a ser lo mismo. La migración marítima por militarización de fronteras, hay 15 focos, y ni siquiera es la peor el Mediterráneo. En el Mediterráneo mueren 5 a 9 personas por día, ante la total indiferencia de la hipocresía europea, porque los europeos fueron inmigrantes ilegales en África durante siglos, depredaron, hicieron genocidios, asesinatos en masa, torturaron, depredaron toda la riqueza. Al día de hoy, los cayucos pesqueros del Port du Pêcheur de Nouakchott de Mauritania están todos encallados en la arena, volamos a 5.000 pies por sobre toda la pesca ilegal. Yo en el año 98 los vi llegar en Port du Pêcheur, que es una costa de arena, pero con kilómetros de peces secos para ser ahumados después, y los barcos volvían repletos, salían disparados los peces. Uno pasaba, agarraba un pescado, era azucena. Todo eso no existe más en este creciente proceso de deshumanización. Pero tiene que ver con lo básico, con comer, con alimentarnos. Nuestra estancia en este mundo depende de nuestra alimentación. Sin eso no estamos, no hay vida posible. Y que más de la mitad de la humanidad tenga que pasar por una tortura infernal para poder acceder a lo que nosotros damos por sentado y elegimos el lugar y vamos a diseñar nuestra fiesta de esta noche, porque es una fiesta. Cada cena es una fiesta. Es el momento en que se restañan las heridas, es el momento en que se celebran los logros del día, es el momento que nos miramos, si prohibimos los teléfonos celulares en las mesas y en altavoz en los lugares públicos, todavía nos miramos, ¿cuántas cosas nacieron en una mesa? La mayoría de los romances nacen en una mesa, no nacen en la discoteca, ahí están todos completamente drogados y con la música a un volumen que no pueden hacer nada.
nacen en la mesa, donde te drogás con elegancia y grandes productos, pero nacen ahí. Quiero decir, es tan fundamental a nuestra ser en el mundo que yo creo que tenemos que poner mucho cuidado con todo lo que llega a esa mesa, con quiénes sentamos esa mesa, a dónde ponemos esa mesa. Y en definitiva, ahí confluye todo el trabajo y el espíritu humano. Así que espero que en estas tendencias tan antagónicas de este mundo moderno podamos comunicarnos más efectivamente y lograr una convivencia más humana, que es lo que nos está faltando mucho. Y me faltan 53 segundos que voy a aprovechar para agradecerles su atención, este tiempo que hemos dedicado acá. Gracias.